pueblo, comunidad y mito en Juan Moreira y en Facundo. Es un texto escrito por Nicolás Suárez donde habla sobre los dos films de Fabio y Sarkis respectivamente, y cómo los mismos trabajan sobre las tres cosas del título del texto. Una de las cosas más interesantes del mismo texto es cuando al hablar de Juan Moreira plantea una cuestión que seguramente le pasó por la cabeza al director, y es ¿cómo encuadro a un personaje histórico? Respuesta que sería encontrada en elementos visuales que le darían un aura místico al personaje. Empiezo hablando sobre este texto, ya que el interrogante que mencioné aparece siempre a la hora de adaptar algo, y Lawrence de Arabia, siendo una película que adapta la vida de un personaje histórico, su director y sus guionistas claramente eligieron una serie de recursos visuales y narrativos para llevar con su impronta personal y el lenguaje del cine una historia sobre identidad y tragedia. La película empieza mostrando algo tan banal como la muerte de su protagonista. Una muerte simple, así como proveniente de una imprudencia torpe como lo es chocar una moto. Al arrancar la película de tal forma, hay una declaración de intenciones. Esta no va a ser la historia de un héroe que muere en batalla por una causa noble, sino que va a ser la tragedia de un hombre noble que se sumerge en la oscuridad de la violencia. Acto seguido vemos su funeral, evento de gran convocatoria que hace una idea de la importancia de su persona. En el mismo lugar, un periodista le pregunta a distintas personas quién era Lawrence, dando cada uno distintas interpretaciones sobre el protagonista, dando a entender la complejidad de su persona. Después de esto, la película vuelve en el tiempo y vemos a Lawrence en unas instalaciones del Cairo antes de formar parte de la campaña militar que cambiaría su vida. Es acá cuando, entre tantas opiniones diversas y contradictorias sobre Lawrence, la película elige mostrar de acá en adelante su encuadre del protagonista. Lawrence es presentado como una persona noble, así como tantos personajes de obras trágicas, un personaje que se muestra optimista y alegre, y que con resistir el dolor de una llama del fósforo nos hace una pequeña idea de su fuerza de voluntad. Cuando es enviado al desierto, él reacciona con felicidad a su asignación. Su actitud ante ese lugar se ve reflejada en este momento. Él agarra un fósforo y apaga su pequeña llama con un soplido, sirviendo esta acción como una transición hacia un lugar hostil que contrasta con la seguridad del Cairo, o sea, el desierto. En este caso, el fósforo representa cómo Lawrence ve al desierto, como una mínima llama que puede extinguir con un soplido o con sus dedos, pensamiento que es rápidamente contradecido por el siguiente plano del amanecer que llena la pantalla de un naranja fuerte, convirtiéndose no en una llama pequeña, sino en un incendio de enorme escala. Cuando Lawrence le da su revólver a su guía en medio del viaje, le expresa la confianza que tiene en él y en el desierto como tal, pero esta confianza se ve rota rápidamente cuando ambos toman agua de un pozo ajeno y son atacados por el dueño del mismo, Sheriff Ali, terminando esto en la muerte del guía. Esto da a entender que el desierto, aparte de ser muy peligroso, tiene sus propias reglas que Lawrence no conoce, y si no las cumple, le costará la vida. Este es el primer golpe que recibiría el optimismo del protagonista ante el desierto, dándole a entender a lo que se enfrenta. Aunque claramente no estamos hablando de un hombre ingenuo, él hace muestra de su inteligencia y valentía cuando habla con el sheriff, ganándose su respeto. A pesar de estar solo, Lawrence llega al lugar donde se encuentra con el príncipe Faisal, que está en una situación crítica en un conflicto bélico contra los otomanos y necesitado de un milagro para vencerlos. Para esto, el protagonista decide viajar con el ejército del príncipe hasta Aqaba para atacar a sus enemigos, evitando al mismo tiempo ataques del armamento avanzado que estos tienen. Al hacer esto, él se anuncia a sí mismo como un realizador de milagros. Cuando vi esto, me fue imposible no pensar en una comparación entre Lawrence y héroes trágicos como Edipo. Ambos realizan un acto heroico que demuestra su valía para después caer en un destino trágico, del cual hablaremos en detalle más adelante. Lawrence no solo logra cruzar un desierto que parecía que lo iba a asesinar, sino que también salva a un hombre que se había perdido a mitad del camino, haciendo que en su llegada sea visto como un héroe, aquel realizador de milagros que tanto necesitaban. Al día siguiente, él recibe unas ropas beduinas blancas que emanan una pureza que contrasta con la
la suciedad del desierto y de la guerra, siendo este un elemento que comunica su ascenso de estatus dentro del grupo gracias a sus hazañas. Pero entonces ocurre un hecho que marca a Lawrence y será el punto inicial para su tragedia. Teniendo ya juntos a los dos clanes, un hombre de uno de estos dos bandos mató a uno del otro. Lawrence, para evitar conflictos, elige ser el mediador y ejecutar al asesino, pero este resulta ser el mismo hombre que salvó del desierto, y siendo fiel a su palabra, lo ejecuta. Su hazaña se ve traicionada por la crueldad que abunda en el desierto, y lo más fuerte de todo es que él no se aleja de esa crueldad. Ya tomado Aqaba, Lawrence deberá volver hasta el Cairo haciendo un camino largo y tortuoso, cruzando el monte Sinaí, arrancando su viaje con la frase "Moisés ya lo hizo", haciendo alusión a que un creador de milagros ya lo hizo, y por lo tanto, él también. Lawrence lo logra, pero acá es distinto que la hazaña anterior, porque el personaje está consumido por las condiciones inhumanas del desierto y traumado por la cantidad de muertes que presenció en tan poco tiempo, siendo esto reflejado en sus vestimentas, siendo despojadas de ese blanco que resaltaba tanto para pasar a ensuciarse. Ese optimismo que poseía al inicio se ve tapado por la arena del desierto. Cuando es encontrado por una embarcación inglesa, estos le preguntan quién es, pero él simplemente cierra la boca porque se perdió totalmente. Cuando llega al Cairo, no es recibido como un héroe, sino que es visto como un extraño, como uno más de los bárbaros. Sus compañeros no lo reconocen, así como él tampoco puede hacerlo a esta altura. Pasado el intermedio de la película, Bentley es presentado. Él es un periodista que buscará documentar la obra de Lawrence en terreno árabe. Me resulta un personaje muy interesante. Es alguien que buscará mediante sus imágenes convertir a Lawrence en un mito. Mediante el dispositivo lo encuadra de una forma determinada. En su caso, como un héroe de guerra. No es casualidad que la primera vez que compartan pantalla, Lawrence parezca algo más que un hombre, liderando el saqueo de un tren que él logra descarrilar y no recibiendo ningún disparo por parte de un otomano moribundo. Esta representación que busca Bentley es algo similar a lo que mencioné al inicio sobre el texto de Suárez, pero Bentley muestra solo una parte de Lawrence, la heroica, ocultando en sus fotografías el lado más oscuro y perturbado del personaje. Siguiendo con la idea de que es invencible, Ali le reprocha a Lawrence cómo siempre busca hacer cosas imposibles que terminan cobrando las vidas de sus hombres, comparándolo con la acción de caminar sobre el agua, algo que él no puede hacer y que es representado con una pequeña acción posteriormente. Cuando Lawrence llega a Dera, lo hace con una arrogancia clásica de él. Pero todo esto se ve derrumbado cuando es capturado, desnudado y torturado. Esto no es solo un recordatorio de que él es solo un ser humano de carne y hueso, sino que es el primer momento de la película donde su fortaleza mental no le basta para superar un obstáculo o soportar un dolor. Es su cuerpo el que lo tiene que resistir y simplemente sucumbe. Este acontecimiento lo lleva a presentar su dimisión ante el ejército, presentándose en la base militar con su uniforme después de mucho tiempo, como si renunciara a esa persona que construyó que era un inglés con ropas árabes. Su dimisión es rechazada al ser un realizador de milagros. Es una condición que lo condena y a la que él no puede renunciar. Esta tortura psicológica se ve reflejada en cómo al hablar con su superior, sus heridas son abiertas. Finalmente, tiene que volver para tomar la ciudad de Damasco. En el camino hacia esa ciudad, Lawrence es protegido por los asesinos que tanto repudiaba, siendo no solo una contradicción para dejar en claro su cambio, sino que también representa lo indefenso que se siente por su condición como ser humano. Él lleva a cabo una masacre contra un ejército de otomanos, rompiendo una de sus leyes que era tomar prisioneros como muestra de misericordia. Así, en la misma daga donde antes veía a un hombre puro que había llevado a cabo hazañas imposibles, ahora ve un hombre que ha perdido la cabeza y que está lleno de sangre ajena. El hombre al que antes Bentley retrataba como un héroe es ahora odiado por el periodista, que siente asco al tener que retratar con su cámara en lo que se ha convertido. El Lawrence tan idealizado de antes y que se alejaba de ser un mercenario más ya no existe. Finalmente, Lawrence logra el objetivo por el que peleó tanto: conquistar Damasco, lugar donde no puede llevar a cabo más milagros como arreglar el conflicto interno entre tribus, apagar los incendios, complacer al pueblo o lograr el acceso a agua. Su inutilidad en ese sentido es el motivo para que sea enviado finalmente a casa, totalmente roto física y mentalmente,
Aquel hombre optimista y de mente fuerte, que creyó que podía controlar el desierto con sus dedos, terminó quemado en todo sentido posible. Y así, David Lean, Robert Bolt y Michael Wilson decidieron retratarlo.